Hola, me llamo Antonio Gil Berrocal, soy autóctono de Río San Pedro, tengo 32 años y el barrio del Río San Pedro va a cumplir 35 concretamente en noviembre, y debido a esto, ya que hay mucha historia dentro del barrio que la gente no conoce, pues hemos creado este evento de hacer una recreación histórica dentro del barrio para dar a conocer todas aquellas historias pequeñas y grandes que no las conoce el barrio. Izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo. Esto no, porque aparte, si haces así, corres el riesgo de ¡pam! Darle al colguillete o darle a tu compañero. Descanse las armas. Un poquito atrás, descanse las armas. Que se queda ahí fuera y corre aquí. Repartir un poco, que ahora... De la recreación histórica, en este caso de lo que era el fin del asedio napoleónico, decidimos de hacerlo aquí por dos motivos principalmente. El primero es porque cuando las tropas francesas vienen en 1810, sitúan su campamento en lo que es la zona de la Argaida, y a lo largo de que va desarrollándose lo que es el asedio, se traslada a este campamento móvil y en uno de los segundos movimientos se asienta aquí en lo que es la zona de la barriada, y ya por último, en un tercer lugar, pues se acerca ya más cercano a lo que es la zona del Trocadero. Y aprovechando lo que es el fin del asedio y la ubicación de este segundo campamento francés aquí en la barriada, también decidimos de hacerlo aquí porque aquí tenemos una batería o reducto que se llamaba Reducto de Río San Pedro, que lo que hemos intentado un poco con este evento también ha sido de darlo a conocer al barrio, ¿no? Que es una de las historias que el barrio no conoce, y por eso hemos decidido de hacerlo concretamente aquí, aprovechando la ocasión de que el campamento francés se ubicaba aquí en el barrio y que esta batería está dentro de lo que es la zona verde del barrio y poder así conocerla por parte de los vecinos. Es una ambientación no muy... con medios muy sencillos, pero para que se vea ese pinar de una forma parecida a como se veía hace 200 años. Justo esta era una zona de acampada de los franceses que estaban asediando a Cádiz. Aquí acampaban, y en la zona de esta península de Matagorda que da a Cádiz, pues allí era donde los franceses tenían su artillería. Tenemos dos tipos de fusiles, los que llevan los compañeros que están aquí formados dando la espalda al caño, que son réplicas que no disparan, pero la que tiene el compañero que lleva el galón dorado en el brazo sí que es un arma muy parecida a la de la época y dispara. Lo único que no va a disparar es el proyectil, pero la pólvora sí, y hace el ruido de un fusil de la época. Bueno, deciros primero que este evento ha nacido, ¿no?, un poco en la línea de la cooperación con el presidente delegado de las Cortes, y sobre todo por la necesidad que tenemos como barrio, ¿no?, de dar a conocer nuestra historia y de que cada uno de los que formamos parte de esta barriada nos sintamos un poquito orgullosos de la historia de nuestro barrio, ¿no? Y por eso este año hemos conseguido hacer este evento y plantar una semillita que esperemos que se riegue y que se siga desarrollando en el futuro, para que podamos ir haciendo este evento cada vez más grande y los vecinos ya seáis los que participéis de vuestra propia historia, ¿no? Con esta exposición lo que he preparado ha sido un poco de historia relacionada con la etapa moderna y todo relacionado con el barrio, ¿vale? Con el barrio y con nuestros alrededores, ¿no? Entonces empezamos un poco por la zona de la navegación y el río San Pedro, ¿no? Desde época antigua, lo que es el río San Pedro y el Guadalete era todo un delta, era lo mismo. Por ejemplo, si hoy paseamos por la zona del paseo, si miramos a la zona de Jerez, vemos la sierra de San Cristóbal, la elevación, ¿no? Pues todo ese llano vendría a ser lo que sería el río San Pedro, y el Guadalete era antiguamente solamente un caudal, un delta. ¿Qué es lo que pasa? Que desde época antigua las poblaciones se van a asentar en la ribera de este delta y van a producir comercio y van a usar el río San Pedro como zona de navegación. Por eso en la zona del río San Pedro, concretamente enfrente del Catanga, ahí hay catalogado un pecio de época romana, donde hay ánforas romanas. Las ánforas que aparecen son ánforas de tipo Dressel, que son binarias y de aceite. Binarias porque Jerez, ya las legiones romanas bebían vino de Jerez, y de aceite porque la zona de Puerto Real era una zona que exportaba también mucho aceite.
Entonces el río San Pedro, desde época antigua, tiene mucha relación con el tema de la navegación, ¿no? Entonces todo esto lo hablo aquí, ¿no? El nombre del río San Pedro, ¿alguien podría decirme por qué se llama río San Pedro, río San Pedro? ¿Alguien se lo planteó alguna vez? ¿Se preguntó el por qué? Bueno, pues cuando yo estudiaba las cartografías anterior a 1640, me encontraba que el río San Pedro se llamaba Río Salado o el Saladillo. Y después de 1640 y tanto, empieza a llamarse Río San Pedro. Y la explicación está en Jerez. Está en Jerez porque Jerez exporta sus vinos a través del río San Pedro. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente Jerez exportaba sus vinos por el Guadalete. Al pasar por el Guadalete pasaba por el puerto de Santa María. Y en el puerto de Santa María estaba el duque de Medina Sidonia, que le pedía pagar impuestos a la gente de Jerez. En 1800 hay una epidemia de peste y entonces aprovechan esa excusa para decir: vamos a construir un canal que conecte a la altura del portal el Guadalete con el río San Pedro. Y así nos ahorramos pasar por el puerto de Santa María, que están con fiebre y epidemia, y así nos ahorramos pagar el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen esta obra, unen el Guadalete con el río San Pedro y los barcos de Jerez empiezan a salir por el río San Pedro, porque el río San Pedro pertenece a Puerto Real, que era Villa de Realengo. Y entonces quien hace esa obra son la gente que viven en el barrio de San Pedro de Jerez, que están recogidos en cofradía. Y a través de esa obra es cuando empieza a llamarse el río San Pedro, Río San Pedro. O sea que nuestro nombre nos viene desde Jerez y en relación con los vinos. Después hablo un poco más aquí de algunos topónimos, ¿no? De algunos orígenes de las palabras. Por ejemplo, la punta de los Saboneses, ¿la conocéis? ¿Habéis escuchado alguna vez alguna punta de los Saboneses? Bueno, la punta de los Saboneses viene a estar en la playa de Levante y se llama Saboneses porque unos comerciantes de Saboya, afincados en Cádiz, pierden uno de sus barcos. Y lo pierden concretamente en esta zona, que esta zona se llamaba por entonces la Punta de las Doradas. Y desde ese naufragio empieza a llamarse la Punta de los Saboneses en recuerdo a los comerciantes de Saboya que perdieron allí un barco. Por ejemplo, otro topónimo bastante interesante es la playa de Bar de la Grana. ¿Sabéis la playa de Bar de la Grana? Todo el mundo lo ubica, ¿no? La playa de Levante. Bueno, pues Bar de la Grana es porque desde época muy antigua los tintes rojos tienen un estatus social. Por ejemplo, en época romana los césares llevaban túnicas rojas, el tema de la religión, los cardenales, el rojo, ¿no? Entonces el rojo adquiere un carácter social, ¿no? De estatus social. Entonces uno se comerciaba con los tintes rojos que vienen de las cochinillas, son estos insectos que cuando tú los tocas se vuelven redondos, y un barco lleno de esos tintes naufraga en la playa de Bar de la Grana, y cuando naufraga tiñe la playa entera de rojo, y desde entonces se le llamó playa de Bar de la Grana. Después decir que la zona de enfrente de lo que es la desembocadura del río San Pedro, por cercanía al puerto de Cádiz, todos los barcos antiguamente cuando estaba el monopolio del comercio, cuando venían de América y tanto como iban y venían, necesitaban que los barcos tuvieran un peso en el fondo, que es el lastre. Entonces cada vez que llegaban a puerto de Cádiz, por cercanía, la zona del río San Pedro es zona de escombrera. Por eso aparecen allí tantos trozos de tejoleta y tantas cosas, porque desde el puerto de Cádiz venían aquí a vaciarse un poco de escombro para poder volver otra vez a llenarse de peso y poder hacer los viajes hacia América. Y después decir que algunos naufragios han pasado y han acabado aquí, en esta zona. Por ejemplo, en 1805, cuando fue la batalla de Trafalgar, muchos de los barcos que intentan refugiarse en la bahía de Cádiz acaban perdiéndose con el temporal y vienen aquí a parar a nuestra zona, el río San Pedro. Por ejemplo, uno de ellos es el Aiger, que es este barco que venía de Trafalgar, que está catalogado y registrado en la zona de la playa de Levante. Después el Argonauta, que fue un pontón. Un pontón es una cárcel flotante. Cuando los franceses entran en guerra con los españoles, a esos prisioneros franceses se les encerraron en cárceles flotantes, ¿no? Estaban en la bahía flotando y vigilados con barcas cañoneras. Bueno, pues en mayo de 1810 y en abril, en 2 ocasiones, estos prisioneros que están presos en estos barcos cortan sus cabos aprovechando un temporal y acaban viniendo a las costas de Cádiz, a las costas del río San Pedro. Y uno de ellos es este, el Argonauta, que esta foto es una foto antigua que vendría a estar un poco apareciendo aquí en esta zona de la cartografía, ¿vale? Y después voy a explicar aquí una cosa bastante curiosa que ha aparecido este año, para que por si os interesa y os animáis. En la zona de la playa de Levante ha aparecido un barco que está recogido en la cartografía de Tofiño de Miguel como fragata perdida. Esto es un barco mercante.
Bueno, pues este barco ha estado enterrado durante 20 años. Y este año, con los temporales, ha vuelto a aparecer. Y lo que pasa es que para poder verlo necesitamos una marea superior a 90 grados. Y aquí fuimos este verano, a Flavio también, que fuimos a verlo, y aquí están lo que son las cuadernas del barco. Por si os animáis podéis ir a visitarlo. Y ahora pasamos un poco aquí a otra parte de la exposición, que es el Castillo de Matagorda. Como os digo, toda la exposición está relacionada con el barrio, ¿no? Castillo de Matagorda, ¿por qué? Porque antes de que se fundara Puerto Real en 1483, la zona donde estamos pertenecía a Jerez. Este era el puerto de salida de Jerez. Entonces, en la zona de Matagorda se construye una torre de defensa. ¿Qué es lo que pasa? Que la bahía de Cádiz empieza a recibir acoso y ataques de tropas extranjeras. Portugueses, anglo-holandeses, el pirata Drac estuvo aquí también. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una necesidad de proteger la bahía. Entonces se construyen dos castillos, que uno es Matagorda, y enfrente del castillo de Matagorda estaba el fuerte del Puntal, el castillo de Puntales. Y con eso se pretendía de proteger la bahía. Bueno, decir que el castillo de Matagorda fue importante a nivel de historia, porque cuando llegan los franceses a ocupar Cádiz, los ingleses le dicen a los españoles, mira, vamos a hacer una estrategia. En este momento los ingleses salían con los españoles y dicen, los ingleses vamos nosotros a proteger castillos y los españoles nos protegéis pero desde el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento, en este castillo, hay una mujer que se llama Agnes Reston, que es escocesa, que es la mujer del sargento James Reston. ¿Y qué es lo que pasa? Que antiguamente en las batallas, he querido darle un toquecito a esta exposición, sobre todo también a las mujeres, en aquella parte, he dedicado un pequeño apéndice a lo que es la mujer en la guerra, y va muy en vínculo y muy en relación con esta persona. Porque hoy en día en nuestro barrio, ¿no?, hay unas calles que ya a veces no lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, calle Jamaica, calle nombres así muy raras. Y aquí tenemos heroínas, tenemos gente que tenemos historia en nuestro propio barrio, y una de ellas es esta, Agnes Reston. Agnes Reston llega al castillo y empieza a hacer labores domésticas, que es lo que hacían las mujeres dentro de la guerra. Traía agua, cuidaba a los heridos, se encargaba de la comida. Entonces hay un momento en el que la guerra se pone muy cruda, y entonces las mujeres que quedaban en el castillo se van. Y ella decide quedarse al lado de su marido. Y lo que empezó haciendo, trayendo agua y cuidando a los heridos, acaba convirtiéndose en coger un cañón y disparar cañones y reconstruir las baterías. Nosotros tenemos aquí en nuestro barrio a una Agustina de Aragón. Y sin embargo, no es muy conocido. ¿Qué es lo que le pasó a esta mujer? A esta mujer se queda viuda, vuelve a Inglaterra y casi muere en la calle. Entonces los soldados antiguos de esta batalla hicieron una recolecta, lo pusieron en los periódicos y consiguieron unos fondos para que la mujer pudiera morir en un hospicio. Bueno, pues al final la mujer murió en un hospicio, y esta fue la foto que salió en el diario, conmemorando un poco aquella hazaña, y sin embargo no hay conmemoración aquí en el barrio, ni a nivel de Puerto Real tampoco. Entonces, ustedes que estáis aquí hoy, sois unos privilegiados de que estáis conociendo un poco de la historia de vuestro barrio y rescatando el papel de esta persona. Ahora volvemos aquí, esta es otra de las partes de la exposición, que está relacionada con el fuerte de San Luis, que viene también muy al hilo, tanto con el castillo de Matagorda como en el fuerte del Puntal. Pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la novedad del fuerte de San Luis? El fuerte de San Luis, la novedad que tiene es que está demandado por los comerciantes afincados en el Trocadero. El Trocadero es el corazón, el motor industrial y económico de Puerto Real. Puerto Real no se entiende su desarrollo demográfico y económico sin el Trocadero. Entonces, para proteger a todos estos comerciantes, aquí se instaló el consulado de Filipinas y otros consulados de La Habana también, aquí en el Trocadero, y para proteger todo ese comercio que llegaba de Latinoamérica, construyen el fuerte de San Luis. ¿Qué es lo que pasa con el fuerte de San Luis? Que el fuerte de San Luis empieza siendo de barro, con estacas, y según va pasando el tiempo se va perfeccionando hasta convertirse en un fuerte a tipo castillo de cantería, como lo vemos hoy. Que hoy es una pena porque se lo está comiendo el barro, ¿no? Entonces, el fuerte de San Luis, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la etapa más conmemorativa, ¿no?, así de lo que es el fuerte de San Luis? Cuando llegan los franceses, se hacen fuerte aquí, ¿no? Porque después de esta batalla de los franceses contra los ingleses, el castillo de Matagorda acaba derruido. Y entonces dicen los franceses, ¿qué preferimos? ¿Reconstruir Matagorda o hacer fuerte al fuerte de San Luis? Y deciden eso, deciden hacer fuerte de San Luis. Y desde aquí hacen un fuerte acoso a lo que sería el castillo de Puntales, no tanto desde Matagorda, sino desde el fuerte de San Luis.
Y nada, después de decir que con el trienio liberal y lo que fue la batalla del Trocadero, pues adquiere importancia, pero como después os voy a explicar, tiene una importancia entre comillas, ¿vale? Y después se usa en 1805 para albergar a la gente que tuvo cólera y a unos soldados que son repatriados de Cuba. Y esa prácticamente es la historia de lo que viene a ser Fuerte de San Luis. Después aquí lo que vemos son cartografías extranjeras muy relacionadas con la zona, donde se ve nuestro barrio, en cierta manera, son cartografías desde 1700, que apenas hay nada, son campos de cultivo, aparece algo del Trocadero, Matagorda, aquí volvemos, ¿no? Y toda esta cartografía pues viene un poco a explicar eso, ¿no? Una evolución histórica de lo que es la zona donde vivimos hoy. Y ahora pasamos aquí a lo que sería la batalla de Santa Isabel y los pontones o cárceles flotantes, que es lo que os he comentado un poco antes, ¿no? Aquí en esta zona se produce lo que es el comienzo de la guerra de independencia contra los franceses, ¿no? Había un tipo que se llamaba Solano, ¿no? Que era el gobernador de Cádiz, y después de Trafalgar varios barcos se quedaron en la carraca arreglándose. Entonces los franceses, Napoleón dice, vamos a ir a Portugal, invaden España, y la sorpresa es que una vez que invaden España, camino de Portugal, se quedan en España. Entonces la gente en Cádiz pues se alarma y empiezan a pedir que comience la guerra, que se expulsen a los franceses, que comience la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que el capitán Solano dice que no, pero dijo que no a la población. Realmente él estaba por detrás organizando lo que era el ataque. Bueno, pues finalmente a este hombre se produce un motín y lo acaban ahorcando. Total, se produce la guerra, la batalla, y se da comienzo a lo que es la guerra de independencia. Y la primera batalla pues se produce aquí, en nuestra zona. ¿Y por qué lo pongo y por qué lo relaciono con el barrio? Porque cumple un papel súper importante lo que fue el Fuerte de San Luis, que lo he explicado antes. El Fuerte de San Luis será lo que evite, junto con los aliados ingleses, que los franceses salgan de la bahía. Entonces se quedan por aquí y al final acaban capitulando. Y aquí vemos un mapa, ¿no? Este es un mapa de origen francés, este era Rosely, ¿no? Y a Rosely y a su tripulación pues lo metieron en esto que os he contado antes, en las cárceles flotantes. Y aquí están los pontones, alineados y protegidos por barcas cañoneras. Se coge el fusil, se echa una pequeña porción de pólvora. Se atacaría para presionar la pólvora y la bala. Aquí, recordemos que aquí solo hay pólvora, ¿eh? ¿Con qué se consigue esto? Que se consigue una mayor precisión en el disparo. Estamos hablando de que esta arma tiene una precisión de unos 50 metros. Más allá de 50 metros no sabía dónde iba la bala. Y tenía un alcance real, o sea, si te daba una bala a 200 metros te mataba. Pero a 200 metros no se podía apuntar. Aquí lo que os quiero enseñar un poco es eso, el papel de la mujer, ¿no? Las labores que hacía, ¿no? Dentro del contexto bélico. Y aquí os pongo 3 cartografías porque son importantes, porque se ve como el campamento francés que se ubicó aquí se desplaza, ¿no? Cuando empieza la guerra se ubica primero en un momento cercano a Puerto Real. Pero porque los franceses creían que esto iba a ser una campaña rápida, que iban a venir y se iban. Y entonces, una vez que se dan cuenta que esto va para largo, o trasladan el campamento. En principio estaba en Largaida frente a Puerto Real, después lo trasladan a la zona de nuestro barrio, que eso tampoco lo sabéis vosotros. Otra cosa más que tenéis que saber, los franceses ponen un campamento aquí en nuestra zona. Y ya por último, cuando ya se está acabando la guerra y el asedio, se trasladan ya un poco más a lo que es la zona más cerca del Trocadero, ¿no? Y aquí hablo un poco de lo que es la batalla del Trocadero, pero os prefiero contarlo a través de las maquetas. Entonces, si nos damos la vuelta ahora todo el mundo para acá, os lo voy a enseñar. Antes han estado dando tiros desde allá afuera, ¿verdad? ¿Lo habéis visto? Bueno, desde la zona de la playa, de la costa, se han estado dando tiros de salvia y demás, ¿no? Bueno, pues esta maqueta que he hecho viene mucho con el tema de la batería o reducto, ¿no? Un reducto es un sistema defensivo, ¿no? Que lo que pretende es disparar y protegerse a los que están disparando, ¿no? Y había de dos tipos, o temporal o permanente, ¿no? En nuestro caso
se cumplen las dos funciones. Los franceses creían que se iban a quedar aquí poco tiempo y entonces los construyen con materiales de madera, de tierra, pero al ver que pasa el tiempo empiezan a construir piedra, empiezan a construirlo con piedra. Y aquí concretamente pues construyen un reducto que se llama Reducto de Río San Pedro, y ahora pasamos a esta maqueta, y os lo enseño. Esta maqueta lo que viene a explicar un poco son todos los sistemas defensivos que los franceses hicieron en la zona, ¿no? La batería que os he explicado aquí es esta concretamente. El Reducto de Río San Pedro, que junto con la batería de defensa, la batería de la Rada, batería de volante y otra más que había aquí, lo que pretende es defender el río San Pedro. Aquí había un puente de barca y dos sistemas defensivos. ¿Y por qué los franceses buscan proteger tanto la entrada del río San Pedro? Pues buscan proteger tanto la entrada porque es su retirada. Si pasa algo por mar o por tierra en caso de ataque, por ejemplo, aquí este mapa lo que presenta es un proyecto de ataque de los españoles. Así está. Pues entonces los franceses con su campamento lo que pretenden es refugiarse en su retirada, y así fue como pasó en 1812. Lo que pasó fue que cruzaron el puente de barca camino al puerto de Santa María, del puerto de Santa María a Jerez, Jerez-Sevilla y Sevilla al norte. Y entonces aquí esta maqueta lo que viene a representar un poco son todos los sistemas defensivos de batería a través de diferentes cartografías de lo que era la defensa que hicieron los franceses. Y por último, otra de las partes características, y ya no me enrollo más porque vamos a ir a ver el cañonazo, ahora vamos a tirar más cañones desde la costa. Esta maqueta es una maqueta que es la primera que hice, os pido un poco de disculpa, ¿no? Porque no me salió muy bien. Y viene a explicar lo que fue la batalla del Trocadero, concretamente. Este es el río San Pedro, esto es el cañón del Trocadero, Puerto Real, y esto es el Katanga, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando en Cádiz cuando se van los franceses, viene Fernando VII y dice, bueno, pues todas las libertades, por todo lo que habéis luchado, adiós, volvemos al absolutismo. Y entonces hay un general, que se llamaba General Riego, que con sus tropas iba destinado a América Latina a sofocar la guerra que había allí. Y dice esta persona a sus tropas, ¿qué preferís? ¿Preferís a Latinoamérica o queréis quedarse aquí y luchar por las libertades de vuestro país? Y así hacen. Entonces se produce un golpe y entonces secuestran al rey y el rey tiene que pedir ayuda a los franceses. Los franceses no querían venir a Cádiz porque Cádiz lo tenían como una zona una zona difícil, ¿no? Si Napoleón no conquistó Cádiz, era como venir aquí a pasarlo mal, ¿no? Pero claro, en todos lados hay chivato, ¿no? Y entonces cuando llegan los franceses, ya España estaba en otra tesitura, ¿no? Ya no había sufrido mucho la guerra, las epidemias de hambre, entonces no se encuentra resistencia, llegan los franceses y aquí se asientan los franceses en Puerto Real, los Emilios de San Luis con el duque de Angulema, queman toda la Argaida, la queman entera, por eso la Argaida no hay árboles centenarios, de hecho se quema en 2 ocasiones y el pino piñonero no es autóctono de esta zona, sino que es el pino carrasco. Entonces lo que hacen es, dicen, vamos a construir un sistema de trincheras, ¿vale? Y hay un chivato que dice, el caño de la cortadura, que esto fue una obra, tú puedes cruzarlo con agua al pecho. Y entonces, en la madrugada del 31 de agosto a las 2 de la mañana, los franceses, con bayonetas, sin pegar un tiro, ocupan toda la zona del caño de la cortadura. Y entonces se retiran los españoles y había un coronel que se llamaba el coronel Crase, que ordena a sus propias tropas que le den la vuelta a la artillería y que disparen contra los mismos españoles, porque están retirándose. A la mañana siguiente los franceses ponen aquí un puente flotante, cruza la caballería y llegan al Trocadero, y en el Trocadero es donde se refugiaron los soldados españoles, y de ahí se tiraron al barro, los mataron, en fin, bombardean Cádiz y capitula Cádiz. Y el rey Fernando VII vuelve a ser rey, vuelve otra vez al absolutismo y se produce en España la represión más grande que había conocido España en esos momentos. Ahí se mató a un montón de gente. Y entonces con esta maqueta lo que vengo a representar un poco es la batalla del Trocadero, que se llama del Trocadero, pero no fue en el Trocadero, sino que fue en nuestro barrio, fue en el Caño de la Cortadura. Y hoy en día en París, enfrente de la Torre Eiffel, está Plaza de Trocadero, y allí se celebra algo y se le da nombre a algo tan grande que aquí en nuestro barrio no somos capaces ni darle el valor que tiene. Pues nada, pues daros las gracias y espero que vayamos a la otra parte a ver los cañonazos
y que os haya disfrutado de esta lectura. Dios, chiquillo.